Cae presunto asesino de niños. Matan a fiscal que investigaba agresiones en Panteló. Y ningún otro delito quedará impune. Y en el Estado de México atacaron a una alcaldesa. Bienvenidos al Caporal del 11 de agosto. ¡Comenzamos! Tremenda agresión la ocurrida hoy a las 2 de la tarde con 40 minutos en el municipio de Santa Catarina, esto en el estado de Nuevo León, en la empresa Protexa. El balance preliminar que han dado las autoridades es de 2 trabajadores muertos, 4 heridos. Las autoridades desalojaron un hotel y empresas cercanas. Esto es algo de lo que grabó uno de los empleados de precisamente una de las empresas cercanas del lugar. Desalojo en Sams, Santa Catarina, algo fuerte pasó. Se oyó un golpe muy fuerte y se fue la luz en Santa Catarina. Tenemos que ir por la escalera. Parece que explotó Protexa. Sin correr, tranquilo, no corro. ¡Ah, su madre! ¡Nos quemamos! ¡Ay, güey! Explotó Protexa bien gacho. ¡Ah, las llamadas de lumbre, no manches! ¡Vámonos, vámonos! Pero regacho que se está poniendo. Muchos de ustedes me han preguntado qué pasó con ese caso de los 2 niños asesinados en playas de Rosarito. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura del video que te traje el pasado lunes. Te voy a poner el link de este video por si quieres los detalles de lo ocurrido. Te pongo el link en la descripción de esta transmisión, así como aquí estarás viendo una tarjeta para que vayas directamente a él. Bueno, brevemente recordemos, el pasado lunes fueron encontrados 2 niños de entre 1 y 3 años de edad asesinados ocultos entre la maleza en playas de Rosarito, en Baja California, un municipio conurbado a Tijuana. Hoy la Fiscalía General del Estado de Baja California ha dado detalles sobre lo acontecido. Informó que fue detenido en Estados Unidos un norteamericano que fue acusado de haberse robado, a sus 2 hijos y los trajo a México. El sábado 7 de agosto, según la Fiscalía Estatal, los 3, el papá y los 2 menores, se hospedaron en un hotel ubicado en la carretera Tijuana-Ensenada. De hecho, estás viendo en pantalla imágenes tomadas del hotel al momento del arribo. Al día siguiente, 2 días después, el lunes 9 de agosto, a las 2 de la mañana con 54 minutos, detalló el fiscal, los 3, el papá y los 2 niños, salieron del hotel. A las 6 de la mañana con 33 minutos regresó al hotel únicamente el papá. Y 2 horas después, a las 9 de la mañana con 33 minutos, el padre abandonó también solo el hotel, como se puede ver también en esta fotografía. El hombre fue detenido a su regreso a Estados Unidos. En Estados Unidos detenido por el delito de sustracción de menores. Sin embargo, ya están coordinándose las autoridades mexicanas y estadounidenses por el delito cometido en el lado mexicano, o presuntamente cometido, el asesinato de los 2 niños. ¿Recuerdas el caso Panteló de Chiapas? También estás viendo en pantalla la imagen miniatura del último video que te traje sobre este tema. Recordemos,
Panteló es un municipio en donde hace más de un mes incursionó un grupo armado y soldados, elementos federales, elementos estatales, intentaron hacer un operativo, pero fueron emboscados. Posteriormente apareció un grupo de autodefensa llamado El Machete, que aseguró que su objetivo era sacar a ese grupo delictivo que había ingresado. Sin embargo, El Machete quemaron casas, tomaron la alcaldía el 27 de julio, fecha que la alcaldía sigue tomada. Estamos justamente en la presidencia municipal. Estamos desde este punto donde se puede observar que evidentemente las instalaciones del ayuntamiento están tomadas por todo el pueblo. Esta sería la oficina de la presidenta municipal, la cual está tomada. Está tomada por el grupo El Machete. Esto es una síntesis, esto que te acabo de decir es una síntesis de lo que ha ocurrido en Panteló. Te voy a dejar el link de la descripción del último video en donde detallo ampliamente qué es lo que ha ocurrido en la descripción de esta transmisión y también una tarjeta aquí. Bueno, hay más información, hay nueva información sobre este hecho. Existe un fiscal de justicia indígena en Chiapas, que es el encargado de las investigaciones de lo que está ocurriendo específicamente en Panteló. Él es Gregorio Pérez Gómez. Sin embargo, ayer martes 10 de agosto a las 8 de la noche con 55 minutos, este fiscal fue asesinado en San Cristóbal de las Casas, también en Chiapas. La Fiscalía Estatal ha informado que lo encontraron baleado, muerto, al interior de su vehículo. El auto recibió al menos 6, entre el auto y él recibió al menos 6 impactos de bala. Y de manera preliminar han informado que los atacantes probablemente se estaban trasladando a bordo de una motocicleta y eran 2 personas que aprovecharon el semáforo en rojo para alcanzar y asesinar al fiscal. Esto es un poco de lo que dijo la Fiscalía de Chiapas hace apenas unas horas. Actualmente se llevan a cabo las periciales pertinentes, informes policiales, entrevistas con testigos y revisión de cámaras de videovigilancia, entre otras, para el esclarecimiento de los hechos y fincar responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables. Cabe hacer mención que una de las líneas de investigación está vinculada con los hechos acontecidos en el municipio de Panteló en el mes de julio. En el municipio de Tepetitlán, estado de Hidalgo, la madrugada de hoy las autoridades recibieron una llamada de emergencia. Les informaron que hombres armados habían entrado a una clínica privada ubicada en el centro del municipio y privaron de la libertad a Víctor Manuel, médico y también exalcalde del municipio, a quien por cierto estás viendo en pantalla. Privaron de la libertad también a su esposa y a un enfermero de la clínica. Policías se movilizaron al lugar, ya no encontraron a ninguno de los hombres armados, no encontraron tampoco a las víctimas. Realizaron un operativo entre elementos estatales y municipales para encontrar tanto a víctimas como a victimarios. El operativo hecho en Tepetitlán, hecho en Tula, hecho en Tezontepec de Aldama, vaya, los municipios conurbados, sin que hasta este momento se haya informado tanto del paradero como de detenciones por este acontecimiento. Vámonos con el tema principal. En el Estado de México, el Estado de México nuevamente vuelve a ser escenario de agresiones en contra de alguna autoridad. Ahora ha tocado a la alcaldesa de Pilcaya, ubicado en el estado de Guerrero, la alcaldesa Sandra Velázquez. La alcaldesa tenía una reunión de trabajo en el Estado de México y fue atacada durante su traslado, cuando circulaba ya dentro del territorio del Estado de México, a la altura del municipio Ixtapan de la Sal. La alcaldesa viajaba en una camioneta blindada, acompañada por su jefe de escoltas, por su chofer, y además iba escoltada por una patrulla estatal del Estado de Guerrero, en donde viajaban también 5 policías estatales. Fueron sorprendidos todos a tiros hace unas horas, esta mañana, con un balance de 2 policías estatales muertos, otros 2 policías estatales heridos y, por cierto, la alcaldesa, quien resultó ilesa.
Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, policías estatales, vaya, y elementos también de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Estos hechos fueron confirmados, como ves en pantalla, por el gobierno de Guerrero, que, pues, como ya te mencionaba, detalló que la alcaldesa iba a una reunión de trabajo al Estado de México. Las autoridades de ambos estados han informado que ya están en contacto, en colaboración. Cuando digo ambos estados me refiero al Estado de México, donde ocurrió la agresión, y al Estado de Guerrero, de donde es originaria la alcaldesa, y afirman que ya están en colaboración con las investigaciones. En tanto, hasta este momento no hay reporte de algún detenido. Te comparto video de testigos de esta agresión. Agresión que se suma al del último año, a los de los últimos año y medio, últimos 18 meses en el Estado de México, en donde grupos delincuenciales han atacado no solamente a policías solos, sino a convoyes enteros integrados tanto por elementos de la Fiscalía del Estado de México, Secretaría de Seguridad Estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército. Así las cosas en el Estado de México. Veamos el video, no olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos, por cierto, al rato, por ahí de las 11:30 con más información.